Saludos, aquí estamos en Café con Ivonne y hoy les voy a estar hablando sobre un tema que considero muy interesante y que es parte de las vivencias que yo experimenté o he experimentado en momentos, ¿verdad? Dados en ciertos momentos. Y te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Alguna vez has estado pasando por un momento bien difícil donde has estado esperando por una palabra de aliento y de consuelo y lo contrario ha sucedido? Qué difícil, ¿cierto? Porque en esos momentos es cuando más esperamos una palabra de aliento, o si estamos esperando una palabra de apoyo o de motivación, no la recibimos. Bueno, hoy quiero mencionarte un personaje de la Biblia que vamos a mencionar algo similar, y es la historia de Job. No sé si has tenido la oportunidad de conocer esa historia o de leerla recientemente como lo hice yo hace un tiempo atrás, y de verdad que la historia de Job, que mucho nos enseña ese libro. Y pues todos conocemos su historia. Job, un hombre que en su temporada, en ese tiempo, un millonario, tenía de todo, tenía ganado, terreno, criados, y tenía sus hijos, y entonces de repente lo perdió todo. Lo perdió todo de golpe, a tal nivel que no le dio tiempo de procesar una pérdida cuando ya estaba llegando la segunda noticia, y la tercera, y la cuarta, y la quinta, de que lo había perdido todo. Desde todas sus propiedades, sus frutos, sus ganados, hasta lo más doloroso y lo más importante, sus 7 hijos, todos sus hijos los perdió. Y qué momento tan difícil. Yo creo que asimilar tanto dolor y tanta pérdida a la misma vez es casi inhumano. Y vamos, si te lees la historia de Job, claro, no voy a leerla ni a ir en todos los detalles, pero la Biblia habla muy poco de la esposa de Job, pero lo poco que habla, que esto lo menciono en mi libro de Cuando la contestación a tu milagro es no. En el capítulo 11 yo hablo de este tema, las voces que duelen, y una de las voces que me dio un poco de curiosidad, porque en la Biblia no habla mucho de ella, es la esposa de Job. Ella también perdió, y tuvo la misma pérdida que enfrentaba Job, pero claro, los dos la estaban asimilando de forma diferente. Y hay un momento dado en que ella usa unas palabras muy fuertes con Job, diciéndole que maldijera a Dios y se muriera, porque no podía entender cómo Job, aún así, con todo el dolor y el sufrimiento que estaba enfrentando todavía, ¿verdad? Él mantenía esa fe y esa fidelidad hacia Dios, y no renegó contra Dios. Hasta el momento él no quería hacer eso, y ella le dice que maldijera a Dios y se muriera, y Job pues le dice: como mujer necia has hablado. Pero eso me hizo pensar un poco más allá y analizar un poco desde el punto de vista de una madre que ha perdido un hijo, como lo experimenté yo hace 10 años atrás, en el 2012. Ella estaba pasando por el mismo dolor. Si Job le dio alguna palabra de consuelo a ella, la Biblia no nos da esa información. Lo único que yo puedo ver es que del corazón de ella había tanto y tanto dolor y amargura que ella no pudo dar unas palabras de aliciente. Tampoco sé si ella estaba recibiendo ese apoyo y ese consuelo de otras personas alrededor de ella para ayudarla en su proceso. No justifica, claro está, lo que ella le indicó a Job, pero me hace analizar ambas situaciones y cómo cada uno lo enfrentaba, y cómo reaccionó Job ante las palabras que ella le dijo, pero a la misma vez me hace pensar qué tipo de consuelo estaba recibiendo ella. Pero en fin, esa es una escena. La próxima escena que captó mi atención de una manera increíble es cuando los amigos de Job deciden visitarlo, y él abre las puertas de su casa y recibe a sus amigos. Y dice la Biblia que el dolor y la magnitud de lo que estaba viviendo Job era tan y tan terrible que ellos lo podían percibir, la angustia, el dolor, el duelo que estaba sufriendo Job, que aquellos amigos, 3 amigos, decidieron, rasgaron sus vestimentas. Eso era como un ritual que era para demostrar dolor,
la persona se identificaba con el dolor de Job y ellos rasgaron sus vestiduras y dice que por 7 días no hablaron ni una sola palabra ante el dolor que Job padecía. Porque además de eso se me olvidó mencionarle que después que él tiene todas estas pérdidas, Job cae enfermo con una enfermedad en su piel. Eso venía a culminar la copa, ¿verdad? Llenar la copa, la última gota que llenó la copa. Sin embargo, estos amigos vieron tanto dolor en su amigo Job que decidieron quedarse callados. Eso a veces me hace pensar que muchas veces nosotros vemos a una persona pasar por momentos tan críticos y tan difíciles que muchas veces no encontramos las palabras para expresarlas. Mas sin embargo, como bien expreso en el libro, a veces un abrazo, el tú llorar con esa persona es una forma de expresar que tú estás con ellos en el proceso del dolor. Y después de esos 7 días, vemos en la Biblia cómo esos 3 amigos comenzaron a juzgar a Job y a señalarlo y a preguntarle que qué él había hecho para que Dios lo castigara. Empezaron a acusarle de que si él había cometido algún pecado, que él había hecho en contra de Dios para merecer ese castigo y esa tragedia que estaba viviendo. Entonces ya el silencio se había ido y ahora los amigos estaban pronunciando palabras que añadían más dolor al dolor de Job. Muchas veces en situaciones difíciles donde personas necesitan una palabra, muchas veces no la encuentran. Y yo no digo que sea intencional. Hay momentos dados donde hay personas que con la mejor intención desean dar una palabra de apoyo, pero quizás no lo logran. Pero también estamos hablando de momentos, alguien pasando por una pérdida de un empleo, un divorcio, y entonces comienzan los chismes y las murmuraciones, y esos son voces que añaden dolor, a tu proceso. Y a Job no le faltó. Sus amigos, que se veían muy bien calladitos, ¿verdad? Se hubieran quedado calladitos, se veían mucho más bonitos. Pero ellos decidieron hablar y cuando abrieron su boca proclamaron palabras de maldición y de dolor, la cual añadió más dolor al dolor que Job estaba enfrentando. La Biblia luego nos relata cuánto Dios se indignó de lo que habían hecho estos amigos al pronunciar y hablar en nombre de Dios para juzgar a Job en su situación, a tal punto que para perdonarlos les dijo que solamente aceptaba sacrificio y oración de parte de Job, que Job los orara por ellos, pidiera a Dios por ellos, y era como único Dios le iba a conceder el perdón. De tanta indignación que ocasionó el que estas personas abrieran su boca y proclamaran palabras de dolor y no consuelo y dijeran en nombre de Dios que Job estaba siendo castigado y que esto era una maldición que había recibido por ser infiel a Dios, por no serle fiel, porque él en algo había fallado y había pecado contra Dios. Tal vez en algún momento dado te has encontrado tú en una situación, no quizás como la pérdida que estaba enfrentando Job, pero sí en alguna situación donde fuiste víctima de críticas, de comentarios, de chismes, y entonces es bien importante que tú decidas callar esas voces. No puedes permitir que esas voces que añaden dolor a tu dolor lleguen a tu corazón, añadiendo entonces duda, temor, haciendo tu angustia aún más terrible. Así que elige a escuchar a quien tú sabes que puedes escuchar, porque sabes que en tu corazón vas a recibir una palabra de aliento, una palabra que es con base bíblica, que te ayuda en el momento. Protege tu corazón, decide qué escuchar y a quién escuchar. Y usa una manera también para callar esas voces. Si por alguna razón fuiste expuesto a recibir y escuchaste alguna palabra que no era la correcta, entonces contrarresta eso con lo que dice Dios en su palabra, las promesas de Dios. Aliméntate con lo que Dios dice sobre ti, con la palabra que trae esperanza, con las promesas de Dios, y recuérdale a tu corazón la verdad de Dios que está escrita en su palabra. De esa forma podemos contrarrestar las voces que añaden dolor a nuestro dolor y
siempre está pendiente cuando estés pasando por momentos difíciles. ¿A quién vas a escuchar? Que no añada dolor a tu dolor. Bueno, y hasta aquí mi tema del día de hoy y espero verles en nuestro próximo café con Yvonne. Chao.